Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio poderme dirigir al pueblo amado del Señor a esta hora de la noche. Tal vez en otros lugares ya está un poquito más avanzada la noche, otra tal vez un poco más temprano. Para mí es un privilegio, hermanos, poderme dirigir a cada uno de ustedes de parte del Señor siempre, para recibir de parte de Dios la bendición que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Y a esta hora me ha permitido el Señor poder meditar en la palabra del Señor, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Y en el capítulo 3, en el verso 3 en adelante, dice la Escritura. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor en el tema: conocer a Jesús es tener dos vidas. Conocer a Jesús es tener dos vidas. Y para cada uno de nosotros que le hemos entregado la vida al Señor, realmente es algo que nosotros podemos testificar, que es la verdad, que tenemos dos vidas en el Señor. Es algo tan glorioso poder conocer o que el Señor nos haya encontrado a nosotros. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor un momento, y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 3, verso 3, dice la Escritura. Desde el 1 al 3 vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verdad, verdad, le estaba diciendo el Señor, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para cada uno de los hombres y mujeres que Dios nos permite la vida, nacemos de nuestra madre, de nuestros padres que nos engendraron, y nacemos de ellos. Es el nacimiento que todos conocen, el hombre y la mujer, así como cuando nace la criatura, nace del vientre de la madre, el niño o la niña. Ese es el primer nacimiento del hombre y la mujer. Pero en el recorrer del tiempo, al hombre y a la mujer le es necesario nacer de arriba, nacer del Espíritu, nacer de Dios, nacer de nuevo, para que el hombre en sí vuelva a tener o tenga vida espiritual. Ahorita solamente tiene la vida que le dio de padre y madre, digamos, humanamente hablando. Pero el mismo soplo de vida, el mismo Dios mismo, le da el hálito de vida al hombre y a la mujer para que puedan nacer del vientre de la madre. Esa es la primera vida humanamente hablando. Pero por eso al hombre le es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de Dios. Y eso es lo que el Señor manda a cada uno de los hombres, que le es necesario nacer de arriba, de Dios, para que el hombre en sí pueda tener vida y vida espiritual. Porque ahorita el hombre solamente tiene la vida humana que cada uno de nosotros, o los hombres que miramos por doquier, tienen a cada uno de ellos. Pero son insensibles a las cosas de Dios. Están, digamos, hay una barrera que los separa a los hombres y a las mujeres de Dios, y la barrera es el pecado que cada uno de los hombres y mujeres traemos ya desde nacimiento,
Desde cuando la madre nos da a luz, digamos, a la criatura, ya viene de pecado, porque nos concibió o nos han concebido en maldad, porque así dice el salmista, en maldad he sido concebido. Y así cada uno de nosotros salimos del pecado. Ya traemos la simiente del pecado en nuestros cuerpos, en nuestro ser. Por eso la humanidad entera, el hombre entero, el hombre digamos común y corriente, dice que el niño al nomás nacer no es un angelito, no ha cometido pecado. Pero desde que nace, lo que dice la escritura, ya es pecador por haber nacido en este mundo, porque ya trae la simiente del pecado. Y de una u otra manera, el niño o la niña, cualquier cosita, digamos, cuando ya va creciendo ese niño, ya el niño ya se vuelve, digamos, respondón, la niña igual, y todo eso ya lo trae por naturaleza el niño o la niña. Entonces, al hombre le es necesario, o a la niña, al niño le es necesario nacer de nuevo. En este caso, los hombres ya adultos les es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios, para que puedan tener vida y vida en abundancia. Dios quiere que el hombre en sí se salve y todos vayan a la vida eterna con el Señor, pero todo aquel que le recibe al Señor. No todos son hijos de Dios como todo el mundo dice que son hijos de Dios. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios, a semejanza de Él, los creó, hombre y mujer los creó, los hizo Dios. Entonces el hombre en sí es creación de Dios. La Biblia es clara, donde dice que y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el nombre de Jesús, no solamente es creer, sino recibirle en el corazón, aceptarle y vivir como el Señor anduvo en este mundo. Para obtener, para obtener las dos vidas en este mundo, en esta tierra, es necesario conocer a Jesús para tener las dos vidas que al hombre en sí le ofrece Dios mismo. Ese es el título del mensaje. El apóstol Pablo dice acerca de esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En 2 de Corintios 5:17. A cada uno de nosotros, los que le hemos entregado la vida al Señor, nosotros tendríamos que ya haber nacido de nuevo. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo. Una pregunta que hace, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas. Cada una de las cosas que vivimos a diario en el Señor son hechas nuevas. Las cosas que antes usted y yo hacíamos por naturaleza, ya no las hacemos, porque cuando creímos en el Señor Jesucristo, le recibimos a Él, todo el Señor lo hizo nuevo en nosotros. Por eso las cosas que usted y yo hacíamos, hermana y hermano, ya no las tenemos que hacer. Dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas que usted y yo teníamos en ese mundo, que éramos mentirosos, éramos vanagloriosos, éramos soberbios, éramos altaneros, éramos egoístas, éramos rencorosos, éramos vanidosos, todo aquello pasó. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. No porque usted y yo las hagamos, sino porque
cuando recibimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando le recibimos a Él, Él hizo morada en nosotros y comienza el Señor a hacer las cosas diferentes en nosotros. El que hace la diferencia en nosotros es el Señor, no es el hombre, no es el hombre en sí. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura, nueva persona, nueva creación, nacido de Dios. Es nuevo ese hombre y esa mujer. Es creación ya, o es hijo de Dios, ya el mismo Espíritu de Dios ya hace morada en el hombre y total, las actitudes del hombre son totalmente diferentes. Cuando le dicen algo al hombre, le hablo al pueblo de Dios, cuando le dicen algo al hombre, al hijo, a la hija de Dios, aquel hijo o la hija de Dios no viene y responde con palabras queriéndose defender. Solamente usted y yo tenemos que voltear la mejilla y que nos den en la otra, para que, así como al Señor le hicieron. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que aprender de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la mayoría de veces nosotros nos defendemos a como sea, pero por tal de que siempre arrastramos aquellas cositas que antes teníamos en nuestro ser, en nuestra manera de vivir, en la manera de comportarnos delante del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo. Dice la Escritura ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas que antes usted y yo hacíamos, ya si éramos enamorados con alguna mujer, o la mujer con algún hombre, ya no la hacemos. Ya todo aquello quedó. Cuando decíamos nosotros que tal vez era amor, cuando veíamos a alguna mujer o la mujer a algún hombre, decíamos que era el amor. No, era el espíritu de lujuria que nos tenía en cada uno de nosotros, aprisionado, a modo de que aquello se hiciera manifiesto en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, que el árbol por sus frutos se conoce. Cada uno de nosotros somos cartas leídas en el mundo. Le hablo a los que le hemos entregado la vida al Señor, aquellos que recibimos al Señor y comenzamos a caminar desde el primer día que le recibimos al Señor en este mundo con temor y reverencia, ya no haciendo las cosas que antes hacíamos, tratando la manera de hacer las cosas mejor, o ya no hacer, o ya no practicar las que antes hacíamos. Hermano y hermana, las cosas en este mundo están poniéndose mucho mal, y usted lo sabe. Cada uno de las cosas o lo que está aconteciendo en este mundo se está poniendo más peor, y usted lo sabe. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, la hija de Dios, se santifique, se guarde para el Señor, se purifique, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, nos santifiquemos, busquemos al Señor, para que Él nos limpie, para cuando llegue aquel momento de reunirnos con nuestro Creador, nos diga el Señor, pasad aquí, benditos de mi Padre. Es precioso tener esas dos vidas, como lleva por título este mensaje. Conocer a Jesús es tener dos vidas. Realmente es algo tan glorioso lo que el Señor ofrece o le da al hombre para que el hombre camine en este mundo. Cuando andamos
cada uno de nosotros que le hemos entregado la vida al Señor, vamos por esas calles, pero siempre en comunicación con nuestro Señor, hablando con el Señor, cantándole, dirigiéndonos siempre a Él. Cuando antes no era así, no éramos así usted y yo. Cuando antes practicábamos toda cosa de mañas de este mundo, de las cuales el Señor ya nos limpió, ya nos las quitó, ya nos hizo libre de todo aquello, de todas aquellas cadenas que nos aprisionaban a usted y a mí. Él nos liberó y pagó un precio muy alto por usted y por mí. Yo creo que es para usted y para mí, creo que es lo más precioso que nos pudiéramos guardar con alma, cuerpo y espíritu solamente para el Señor. Vienen situaciones adversas a nuestra vida, sí vienen, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. El Señor pasó tantas situaciones. Él dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo, confía en mí. Nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor, que Él nos va a ayudar en todo momento de debilidad, en todo momento de situación en nuestra vida. Allá en Juan en capítulo 6, verso 47 dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando declaró y dijo estas palabras, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Es creer y mantenernos y seguir el camino en el Señor, camino de santidad, porque a eso nos ha llamado el Señor, a santidad, a que seamos santos, dijo el Señor, sed santos porque yo soy santo. Cada uno de nosotros, hermanita, hermanito, hay tantas situaciones, tantas propuestas que nos pasan en este mundo, de tantas cosas que siempre nos está acechando aquel, por tal de que usted y yo seamos derribados. Pero si estamos confiando en esa torre fuerte, en ese escudo, Él nos va a librar de toda situación adversa que usted y yo tengamos en nuestro diario vivir. Bendito sea el Señor. Jesús le hizo una recomendación a un maestro cuando le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allí es donde hemos leído, en Juan 3:3, que es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ve cuán importante es, hermano y hermana, nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Es necesario ser sensibles al Señor. Cuando estamos hablando de la palabra del Señor, cuando nos están predicando la palabra del Señor, que nuestro corazón se desgarre delante de la presencia del Señor, se haga pedazo delante de la presencia del Señor. Es necesario que nuestro ser, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, esté doblegado, esté humillado delante del Señor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, hermano y hermana, poder decir, sí, yo ya nací de nuevo. Ve, hermano y hermana, ve cómo están las iglesias. Ve cómo está la iglesia. Al hombre y a la mujer, al cristiano y a la cristiana, le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario al Hijo de Dios
volverse a la senda antigua, volverse a su primer amor. Le es necesario al hombre y a la mujer, aquel que no le ha entregado la vida a Dios, le es necesario volverse a Dios. Le es necesario al hombre venir hacia Dios. Sin Dios, el hombre no es nada. Sin Dios, el hombre no tiene vida. Es como una botella de esas de soda, llamémosla así. Sin el líquido adentro, no es nada. Pero lleno esa envase, es sabroso aquel líquido, porque está lleno. Así le es necesario al hombre y a la mujer llenarse de Dios, llenarse del que todo lo puede, estar delante de Él en su presencia, buscarle siempre solo a Él, para que Él le dé esa vida eterna. Le es necesario al hombre nacer de nuevo, a la mujer. Ve cuánta perversidad hay por todo el mundo. No vayamos a otros países. Ve lo que vives alrededor, amigo y amiga, hermana y hermano. Ve la maldad que hay alrededor. Nos es necesario a usted y a mí nacer de nuevo, nacer del Espíritu, volvernos a la senda antigua. Dios quiere hacer tantas cosas en este mundo, en el hombre. Dios quiere glorificarse de una manera extraordinaria. Dios busca corazones dispuestos, hombres y mujeres dispuestos, donde Él pueda hacer algo extraordinario en aquel hombre. Dios puede levantar de la inmundicia del muladar aquel hombre que no tiene ya o que ya no puede estar en ese mundo. De allá donde nos levantó a usted y a mí, cuando necesitábamos en aquel tiempo una oportunidad, Dios nos la dio. Nos dio la oportunidad de conocerle. Le conocimos, nos enamoramos de Él. Pero pasando el tiempo, la iglesia se acomodó. La iglesia está pasando una situación terrible y le es necesario a la iglesia volverse a Dios, volverse a las sendas antiguas, volver a nacer de nuevo, tener esas dos vidas. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso para con el hombre, para con la mujer. Dios le permite al hombre una segunda oportunidad. Dios le da nueva vida al hombre para que goce en este mundo y la goce en su presencia, porque sólo así nos gozamos en su presencia. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le es necesario a la iglesia volver a nacer. Puedes recordarte, hermano y hermana, el primer día que el Señor te encontró. Puedes recordarte. Y vas a ver de lo que te estoy hablando. Le es necesario volver
a Dios, volverse a Dios. Así es como el Señor hace las cosas de una manera extraordinaria en el hombre y en la mujer. El primer día que el Señor te encontró o nos encontró, nos enamoramos de Él apasionadamente. No se nos hacía pesada la carga de ir, venir, hacer la obra del Señor donde nos mandaban, donde el Señor nos permitía ir. Pasando el tiempo, comenzamos ya a renegar, comenzamos ya a acomodarnos. Tantas cosas que han pasado, tantas cosas que han pasado delante del Señor. La maldad se ha aumentado en el mundo, así en la iglesia. El amor de muchos se ha enfriado. Ese amor hacia el Señor tenemos que avivarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva esa llama, aviva ese fuego que hay en ti. Avívalo. Timoteo estaba triste, porque ya a Pablo lo que le esperaba era la muerte. Él estaba triste porque iban a matar a Pablo por anunciar la palabra. Y se sentía tan acongojado porque oír las situaciones que le iba a acontecer a Pablo. Y se sentía triste. Y el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hijo mío. Él le da las palabras de consuelo y le dice: mira, yo he terminado la carrera. Ahora solo me espera la corona. Pero tú, aviva el fuego que hay en ti. Avívalo, para que avives otros fuegos de otros hermanos, de otras hermanas, para que animes al pueblo de Dios, para que le digas al pueblo de Dios: sigue adelante, sigue, la lucha todavía sigue. Luchas y pruebas el pueblo está pasando. ¿Quiénes no han pasado de los hijos de Dios? Luchas y pruebas. Pero con todo esto, con todo eso, hermano y hermana, el pueblo ha vencido. Muchos ya no están con nosotros. Y muchos están también con nosotros, pasando diferentes situaciones. Pero ahí están, clamándole al Señor para que tenga misericordia de ellos. Y el Señor los atiende. Así es el Señor. Así es el Señor de maravilloso. Darle una segunda oportunidad. O animándolo al hombre, o quitándole aquello, sanándolo para que pueda seguir peleando, luchando en este mundo. Así es el Señor de maravilloso. No le pidas al Señor que te quite aquello. Dile que te dé fuerza para soportarlo. Él es fiel. Él es bueno. Él es maravilloso para con su pueblo amado, para con todo aquel que en Él confía. Bendito sea el Señor para siempre. Allá en Juan capítulo 1, en el verso 11 y 12,
Dice la palabra, este nuevo nacimiento es espiritual y se obtiene cuando se cree en Jesús. Ese nacimiento, la palabra que le mencionaba desde hoy, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al pueblo de Israel vino, a lo suyo. A todos los que están lejos, a todos los israelitas, a ellos vino. Y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los israelitas que le recibieron, porque era promesa para Israel, para todo ese pueblo amado de Dios, a los que creen en su nombre. Por eso le digo que no todos son hijos de Dios. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú y yo creímos al Evangelio, creímos en el Señor Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos y hoy está en gloria y está vivo y está acá. Él nos ha dado nueva vida porque hemos creído en Él. Bendito sea el Señor. Esta vida espiritual no se gana con méritos propios, como tampoco la pueden heredar las religiones, pues nuestro Señor Jesús dice de aquellos que hemos nacido de nuevo, no recibimos esta vida usted y yo porque no teníamos méritos propios de justicia para merecerla, porque dice la Escritura que nuestra justicia eran como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es la justicia de los hombres que no le han entregado la vida al Señor. Son como trapos de inmundicia, son como una pudrición. La justicia de aquel hombre. No hay ningún hombre bueno en este mundo. Allá en Génesis dijo el Señor: me arrepiento de haber creado al hombre. Raeré de la tierra al hombre. Lo quitaré a hombres, animales, a todo iba a quitar el Señor. Y así lo hizo. Porque sus pensamientos van de continuo en continuo al mal. No hay quien busque a Dios. No hay un hombre tan siquiera que busque a Dios. Es Dios que busca al hombre. Aún así el hombre no quiere. Aún así no escucha la voz de Dios. Porque el hombre en sí es insensible a la palabra de Dios. A un pueblo cristiano son insensibles a la palabra de Dios, que no sienten nada allá adentro en su corazón de lo que Dios dice al hombre, de cuánto Dios ama al hombre. Por eso Dios siempre envía su mensaje para rescatar al hombre, buscándolo al hombre, para ver quién ya no quiere esa vida que lleva, sino quiere otra vida, para tener dos vidas, como el Señor quiere darle al hombre. Dios en su misericordia me miró a mí
me apartó para su gloria. Y dice la Escritura que no es de aquel que quiere, ni del que corre, sino del quien Dios tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia, de Él. Y por eso me regocijo en el Señor, porque Él tuvo misericordia de mí y no ha tenido misericordia de otros. Dios es bueno y sigue siendo bueno para con el hombre. Él levanta al hombre de donde esté para darle una mejor vida, una mejor oportunidad de vida al hombre. Si aquel la quiere, la va a recibir. Y si no la quiere también, no la va a recibir. Pero Dios siempre sigue llamando. En aquel día, dice el Señor, a ninguno tendrá por inocente, porque todos habrán escuchado, oído el mensaje de salvación y de vida eterna que el Señor ofrece al hombre. Dios busca al hombre para atraerlo hacia Él. No son por méritos propios, es pura misericordia de Dios para con el hombre, ofreciéndole o buscándole Dios al hombre para darle una mejor vida o una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, cuando recibimos al Señor, todas son hechas nuevas. Así es el Señor de maravilloso. Amados hermanos, amigos, amigas, que estuvieron oyendo, escuchando y viendo, espero en el Señor les sea de mucha bendición. Y o alguno que lo pueda ver, cuando el Señor le ponga en su ser, espero les sea de mucha bendición, para que verdaderamente veamos que sí necesitamos volvernos a Dios. Sí necesitamos tener nuevamente vida de Dios. Sí necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amada amiga, joven, Dios me les bendiga. Hasta aquí el Señor me ha permitido. Si el Señor permite otro día, estaremos nuevamente por ahí, llevando las nuevas de bendición y de vida eterna de parte del Señor, anunciando las nuevas de vida eterna. Gracias, amados, amado pueblo de Dios.